La historia comienza en un bosque tranquilo, donde un hombre de mediana edad llamado Tojima golpea un árbol mientras entrena. La razón por la que Tojima entrena tan duro es porque en su infancia amaba un programa de superhéroes llamado Kamen Rider. En ese entonces su madre solía preocuparse porque él no comía lo suficiente, pero el pequeño Tojima solo quería ver su programa favorito sin importar nada más. Al verlo disfrutar tanto del show, la madre de Tojima comprendió que su hijo no se sentía solo sin ella, así que se iba a trabajar sin preocuparse. Los ojos del niño brillaban mientras observaba la pantalla, viendo a su héroe favorito castigar a las fuerzas del malvado Shocker con un corazón lleno de justicia. Inspirado por el noble propósito de Kamen Rider, Tojima decidió que cuando creciera se convertiría en Kamen Rider en la vida real. Varios años después, Tojima entra a la preparatoria. Un día, su amor platónico, Emily, lo toma de la mano y lo arrastra apresuradamente hacia afuera. Mientras ella lo mira nerviosa, el corazón de Tojima late con fuerza y Emily le confiesa sus sentimientos. Feliz, él acepta su confesión al instante, pero de repente Emily le dice que lo siente. Impactado, nuestro prota se da cuenta de que Emily en realidad lo está engañando frente a toda la escuela con una confesión falsa. Entonces su novio, Kidokawa, aparece y explica que Emily había perdido una apuesta, por lo que tuvo que fingir una confesión. En lugar de responder a esa cruel broma, Tojima se da vuelta y se marcha, dejando a todos sin palabras. Mientras solo ve alejarse, Emily se siente triste mientras Tojima sale a procesar sus sentimientos cerca del río, recordando cómo los niños solían jugar piedra, papel o tijeras para decidir quién de ellos sería Kamen Rider. Cuando uno ganaba, tenía derecho a ser Kamen Rider por un día. Incluso de niño, Tojima pensaba que esos niños no entendían el verdadero significado de ser un héroe, ya que una persona debía dedicar su vida a salvar a otros en lugar de solo jugar a quien actuaba como uno. Su recuerdo se ve interrumpido cuando Emily llega corriendo hacia él, disculpándose por su broma. Después de repetir su disculpa varias veces, Tojima le dice que está bien y se sienta a hablar con ella. Emily piensa que todos los demás chicos de su escuela son problemáticos, pero Tojima es diferente a todos ellos. A sus ojos, él es un chico misterioso, que nunca se mete en problemas y que practica sus técnicas heroicas en soledad. Mientras ambos se miran cada vez más cerca, un grupo de pandilleros interrumpe su momento romántico. El líder de los pandilleros nota que Emily terminó con Kidokawa y se pregunta si está tratando de convertirse en la novia de Tojima. Pensando que Tojima es solo un nerd inútil, se burla de Emily por salir con él e intenta llevársela por la fuerza. Sin embargo, Tojima la agarra de la mano y se la tuerce, lo que enfurece al líder. Enojado, el tipo intenta golpear a Tojima, pero él bloquea el golpe fácilmente. Cuando el tipo retrocede, Tojima lo deja inconsciente de un solo golpe. Al ver a su líder humillado, sus secuaces intentan vengarse pateando a Tojima. De alguna manera, él detiene sus patadas con las manos y los deja fuera de combate con 2 patadas. Emily se sorprende por las acciones de Tojima, quien le dice que simplemente les devolvió los golpes antes de marcharse, dejándola sola. Tirado en el suelo, el líder derrotado murmura el nombre de Tojima. Al día siguiente, mientras Emily camina hacia la escuela, los pandilleros la emboscan y la toman como rehén. El líder reúne a todos sus muchachos frente a la escuela de Tojima y lo amenaza con lastimar a Emily si no sale. Al ver a los pandilleros, los compañeros de Tojima murmuran que la banda de Kidokawa no está allí para enfrentarlos, así que Tojima decide salir a enfrentarlos. Una vez afuera, el líder comienza a gritar que se vengará de él por haberlo humillado. Siendo un chico inteligente, Tojima señala que los pandilleros son un grupo de inútiles que se creen pandilleros que aún viven del dinero que les dan sus padres. Mientras les recuerda su insignificante lugar en la sociedad, todos quedan sorprendidos y Emily se siente aún más cautivada por la madurez de Tojima. Sin palabras, el líder decide responder atacando a Tojima, ya que no tiene una respuesta a sus palabras. Nuestro prota enfrenta valientemente sus ataques, pero esta vez la multitud de chicos lo golpea. Después de perder toda su energía, Tojima queda tirado en el suelo, mientras los pandilleros arrastran a Emily para divertirse con ella. Aterrada, ella grita pidiendo ayuda, pero ninguno de sus compañeros hace nada. Finalmente, ella grita el nombre de Tojima, lo que le da la motivación para levantarse y luchar por su chica. Incluso los pandilleros se asustan ante la determinación monstruosa de él, quien se quita la camisa y se prepara para usar su movimiento definitivo. Sorprendido, el líder observa cómo él revela su extraño tatuaje en su abdomen antes de adoptar una pose rara y gritar transformación. Mientras Tojima toma su postura de combate y anuncia que se ha transformado en Kamen Rider, todos los pandilleros comienzan a reírse de él. Al verlo con su atuendo infantil, se burlan recordándole su gran discurso sobre el lugar de los niños en la sociedad. Pero de repente Tojima lanza un solo golpe que envía al líder volando por los aires. Pronto, Emily se queda mirando en shock mientras Tojima derrota al resto de los pandilleros él solo. Ella se le acerca en silencio y le pregunta quién es realmente. Nuestra prota le responde que es Kamen Rider. Sin embargo, su rostro ensangrentado la asusta y ella sale corriendo llorando, dejando a Tojima completamente devastado. Él
desamor lo llena de arrepentimiento y desea no haberse transformado nunca. Después de 23 años de entrenamiento y de haber crecido solo, Tojima finalmente ha aceptado la realidad de que Kamen Rider y Shocker son solo personajes de un programa infantil y que nunca existirán. Sabiendo que jamás podrá convertirse en el héroe perfecto como Kamen Rider, sigue desahogando su frustración, golpeando y pateando un árbol grueso. Sintiendo desesperanza y soledad, grita con todas sus fuerzas, esperando que, por algún milagro, el verdadero Shocker aparezca y se lo lleve. Su súplica es respondida por un oso, atraído por el ruido. El pobre animal no se da cuenta de que está metiéndose con el legendario héroe imaginario y ruge contra Tojima. Cuando el oso carga hacia él, Tojima lo agarra de la pata y lo lanza por los aires, dejando al oso aterrorizado. Después de ser volteado por el loco vagabundo, el oso intenta atacar de nuevo. El oso es detenido por un golpe en la garganta, aunque logra arañar el pecho de Tojima. Sin embargo, Tojima lo deja inconsciente de un codazo, demostrando que las décadas de entrenamiento le dieron una fuerza sobrehumana. Aún después de derrotar al oso, Tojima no se engrandece, ya que sabe que a sus 40 años, que los héroes son solo personajes imaginarios para niños. Tiempo después visita un almacén y vende toda su mercancía de Kamen Rider, dejando al dueño completamente sorprendido. Tojima se siente triste por perder su preciada colección, pero piensa que es mejor venderla a una buena tienda donde se le dará un buen uso, en lugar de que termine en la basura si él muere solo. Ya solo en su habitación, se toma una cerveza como cena antes de ponerse a revisar su teléfono en busca de entretenimiento. De pronto Tojima se sienta incrédulo al ver que un canal de noticias reporta la aparición de villanos Shocker. Al escuchar el reporte, se entera de que los Shocker atacaron una tienda de conveniencia cerca de su casa y usaron las mismas poses tradicionales Shocker del programa de televisión. Cuando el canal muestra las imágenes de seguridad de los villanos, Tojima pierde la emoción, pensando que el verdadero Shocker tendría planes más malvados que solo robar supermercados inofensivos. Al día siguiente, él camina hacia su trabajo cuando nota a algunos comerciantes montando sus puestos para un festival de fuegos artificiales. Al llegar a su obra de construcción, escucha a sus compañeros hablar sobre los recientes ataques de Shocker. Tojima permanece en silencio, convencido de que no hay forma de que Shocker sea real. Más tarde, nuestro prota vuelve a ver las noticias para entender más sobre esa pandilla y descubre que uno de los tres fue arrestado después de intentar asaltar a un tipo mucho más grande que él. La policía entrevistó al criminal, quien confesó que gritar el eslogan de Shocker le daba la fuerza mental para cometer actos ilegales. Pensando que el tipo es un idiota, Tojima más tarde visita el festival de fuegos artificiales. Mientras camina entre los coloridos y alegres puestos, escucha a algunos niños hablar con sus padres. Recuerda un momento de su infancia, cuando su padre le dio una gran cantidad de dinero para disfrutar del festival. El pequeño Tojima se sorprendió, ya que su papá nunca le había dado tanto dinero antes, y corrió enseguida para gastarlo todo. Sin embargo, no se dio cuenta de que su padre lo miró por última vez antes de marcharse del lugar. A medida que el recuerdo se desvanece, él se dirige a un puesto de takoyaki y pide algo de comida. Después de soplar el bocadillo caliente, da un mordisco, disfrutando del sabor del festival. Mientras tanto, en una zona oscura cercana, un líder de pandilla llamado Nakao reparte a sus matones unas máscaras de Shocker. Al recibirlas, él les dice que van a asustar a la gente del festival. Uno de los matones se muestra confundido por tener que disfrazarse y fingir ser un villano de caricatura, así que Nakao le dice que siempre le gustó más Shocker que Kamen Rider. Mientras los matones quedan sorprendidos ante los gustos infantiles de su jefe, este les aclara que solo son un montón de subordinados, mientras que él es el verdadero monstruo. A su señal comienzan a hacer las poses de Shocker en el festival, asustando al viejo chef del puesto de takoyaki. Los matones empiezan a destrozar el puesto del pobre hombre sin razón alguna. En ese momento Tojima se da vuelta y no puede creer que esto sea uno de los robos de Shocker. Mientras el dueño intenta defender su negocio, la gente se pregunta si la pandilla Shocker tiene algún problema con él. Como Tojima permanece paralizado por la impresión, los Shocker comienzan a dominar al comerciante. Cuando el pobre hombre suplica por su vida, Tojima se acerca a un vendedor de máscaras, compra una y la observa detenidamente. Nuestro prota siente miedo de transformarse otra vez, pero finalmente reúne el valor para ponerse la máscara y ayudar a quien lo necesita. Después de colocársela, Tojima siente su sangre hervir con el poder de la justicia y les grita a los Shocker que se detengan. Nakao aparece para observar la situación, mientras sus matones se acercan a Tojima burlándose de él por hacerse el valiente. En respuesta, nuestro prota comienza a temblar de emoción y declara que es Kamen Rider. Decir esas palabras hace que las lágrimas se acumulen en sus ojos, sintiendo que está cumpliendo su fantasía de la infancia. Mientras los Shocker se confunden por el extraño nombre, las personas alrededor de los puestos comienzan a grabar la escena. Con lágrimas cayendo por su rostro, Tojima les advierte que habla en serio y adopta su postura de combate. Mientras los matones retroceden por el miedo, Tojima grita y derriba a dos de ellos con varios puñetazos. Luego salta sobre un puesto para ganar altura y cae sobre el último Shocker con una poderosa
poderosa patada. Toda la multitud queda en silencio por la sorpresa, mientras Tojima disfruta la sensación del poder. Sin embargo, se da cuenta de que todos lo están mirando, así que sale corriendo rápidamente. Después del festival, la noticia sobre la heroica actuación de Tojima se esparce por toda la ciudad. Una chica llamada Yuriko ve el reporte mientras se entrena con su equipo de superheroína. Molesta porque otro héroe se robó la atención, decide hacer que ese Kamen Rider pague. Al día siguiente, mientras Yuriko enseña japonés en la escuela, un chico llamado Asano le lanza miradas escondidas. Mientras ella camina por el aula leyendo su poesía, Asano sigue mirando su cuerpo. Cuando ella termina de leer el poema, le pide que lo reformule usando palabras modernas. Sin embargo, él sigue observándola con pensamientos raros, así que Yuriko tiene que hacerlo reaccionar. Al volver en sí, Asano lee los versos del poema, pero modifica el verso romántico del final para que parezca que siente algo por su profesora. Sorprendida, ella le recuerda que no tenía que cambiar la última parte del poema. Avergonzado por ser descubierto, Asano se pone rojo como un tomate, mientras el resto de la clase se ríe de él. Después va a su casa y abraza su almohada, todavía pensando en su hermosa profesora. Asano se pregunta qué hará la señorita Yuriko en su tiempo libre, imaginando que tiene pasatiempos sofisticados como la música o el arte. En realidad, Yuriko está vestida con un ridículo disfraz de heroína, haciendo press de banca con pesadas mancuernas en un gimnasio. Con cada repetición, gruñe con rabia al pensar en el misterioso Kamen Rider, quien luchó contra una banda de Shocker usando solo una máscara. Pensando en los héroes, recuerda su infancia, cuando fue llorando con su papá después de que le golpearan. Cuando su padre le preguntó por qué no se defendió de los abusones, ella lloró diciendo que no podía pelear contra chicos. Al verla tan triste, su padre decidió animarla con un programa de televisión. Cuando el programa empezó, Yuriko se enteró de que se llamaba Kamen Rider. En el episodio que estaba viendo, una mujer le pedía a Kamen Rider que la dejara luchar contra el crimen con él. Él se negó, diciendo que las mujeres no podían pelear contra criminales, así que la mujer se transformó en su forma de superheroína llamada Tackle. El padre de la niña le explicó que Tackle fue la primera heroína en la serie de Kamen Rider, y ella rápidamente quedó encantada con la confianza del personaje. Cuando terminó el episodio, Yuriko se sintió inspirada por Tackle e intentó imitar las poses de la heroína. Su padre quedó impresionado con su actuación, pero le señaló que en lugar de decir su nombre completo, Tackle lo abreviaba a Attack cuando se presentaba. Después de la explicación de su padre, volvió a intentar hacer la transformación correctamente, y él le dio una calificación perfecta. Un día, Yuriko practicaba los movimientos de lanzamiento de Tackle con su juguete, pero lo lanzó accidentalmente hace un instante, derribando unas cintas. Después de calmarse, se dio cuenta de que las cintas tenían un episodio de Kamen Rider que no había visto, así que la puso en el televisor. Cuando comenzó el episodio, ella notó que se llamaba La Batalla Final de Tackle. A medida que avanzaba el episodio, Yuriko se horrorizaba más y más cuando el poderoso villano derrotaba a Tackle. Sin otra opción, Tackle usó Ultra Ciclón, un poderoso movimiento que sacrificaba su vida para derrotar al villano. Al ver a su heroína favorita morir en el programa, Yuriko comenzó a llorar desconsoladamente, completamente destrozada por la pérdida. Mientras derramaba lágrimas, colapsó de lado, sintiendo que se ahogaba sin poder hacer nada. Cuando su padre llegó a casa, encontró a su hija desmayada en un charco de sus propias lágrimas. Después de llevarla a descansar a la cama, ella le preguntó por qué su heroína favorita tenía que morir. Yuriko se preguntaba por qué Kamen Rider no apareció para salvar a Tackle, así que su padre le explicó que el villano era demasiado poderoso y que Tackle sacrificó su vida para salvar a Kamen Rider. Al saber que Tackle en realidad salvó a Kamen Rider, Yuriko se sintió un poco mejor. Entonces su padre reveló que le había puesto el mismo nombre que Tackle porque se inspiró en el valor de la heroína para seguir luchando hasta el final. Esa noticia animó a Yuriko, pero su padre aún no había terminado. Diciendo que Tackle seguía viva, le regaló un disfraz para que continuara con su legado. Completamente asombrada, Yuriko se quedó mirando a su padre, pero él le confirmó que ella era Tackle en el mundo real. Con la confianza que le dio su padre, decidió convertirse en una heroína en la vida real y siguió entrenando hasta hacerse lo suficientemente fuerte. En el presente, Yuriko se pierde en sus pensamientos y escribe sus frustraciones sobre Tojima en el pizarrón de la clase, dejando a sus estudiantes completamente confundidos. Más tarde en la noche, Nakao planea otro robo con sus matones Shocker. Todos los delincuentes se sienten preocupados de que los atrapen si siguen, así que Nakao revela que esta vez los acompañará en la misión. Preocupado por su jefe, uno de los subordinados le dice a Nakao que debería quedarse escondido, pero él los tranquiliza, diciendo que sabe cómo pelear. Cansado de verlos actuar desde las sombras, Nakao anuncia que saldrá a actuar como los monstruos que tanto le gustan. Mientras tanto, Asano le confiesa sus sentimientos a Yuriko cerca de allí. Mientras ella lo escucha en shock, Asano sigue hablando de lo que siente, completamente sin miedo a pesar de la diferencia de edad entre ellos. Mientras Yuriko se pregunta cómo responder a los sentimientos de su alumno, la banda de los Shocker asalta una tienda cercana. Después de conseguir el dinero de una tienda, se dirigen a su siguiente objetivo, mientras la policía
policía corre para atraparlos, Yuriko nota que los policías intentan detener a los Shockers y duda si debería aceptar los sentimientos de Asano o ayudar a la policía a atrapar a los delincuentes. Cuando uno de los oficiales se acerca a la pandilla, Nakao da un paso al frente y lo derriba de un solo golpe. La banda de los Shockers empieza a correr después de derrotar a todos los policías y Yuriko se siente frustrada al ver que su objetivo se escapa. Finalmente decide ir tras ellos y deja a Asano atrás, quien empieza a seguirla. En otro lugar, Tojima está leyendo las noticias sobre su propia hazaña heroica cuando escucha a los Shockers atacando una tienda cercana. Se detiene en seco y mira a los ladrones, quienes voltean a verlo. Mientras Tojima se prepara para pelear, los Shockers se confunden, ya que ni siquiera saben quién es. Se da cuenta de que no lo han visto sin máscara, así que tras rebuscar en su mochila, se pone la máscara de Kamen Rider y anuncia su presencia. Mientras los Shockers lo miran en shock, Tojima empieza a llorar de alegría una vez más y les dice que han estado buscándolos por todas partes. Mientras tanto, Yuriko corre hacia ellos a gran velocidad. Al llegar a los Shockers, se encuentra con Tojima enfrentándolos. Esto le enfurece y se molesta con él por intentar robarle el protagonismo otra vez. Asano trata de llamar su atención. Ella lo ignora, mientras Tojima adopta su postura de combate, listo para el enfrentamiento. Esta vez Yuriko no quiere que él se robe el espectáculo, así que de inmediato se quita la ropa y empieza a buscar su traje de superheroína frente a su alumno. Cuando termina de ponerse el traje de Taiko, le pregunta a Asano si todavía le gusta después de ver su lado raro. Mientras el chico se queda boquiabierto del asombro, ella le entrega su bolso para que lo sostenga y se va. Cuando nuestro prota se prepara para liberar su poder, Yuriko se lanza hacia él de la nada y lo hace volar con un golpe. Incluso los Shockers se asustan al ver a Kamen Rider rodar por el suelo y Yuriko se presenta como la superheroína Taiko. Los Shockers ni siquiera saben quién es Taiko, ya que no vieron el programa, pero eso no la desanima. En el suelo, nuestro prota reconoce a Taiko. En ese momento, uno de los Shockers se le acerca a Yuriko diciéndole que su pecho creció antes que su cerebro infantil. Sin embargo, ella lo agarra y lo lanza contra sus compañeros, derribándolos a todos. Al ver la demostración de fuerza de su maestra, Asano queda impresionado, mientras la multitud empieza a tomar fotos. Después de deshacerse de los villanos, Yuriko regresa con Asano para recuperar su bolso. Él empieza a tartamudear, pero Yuriko lo hace callar antes de que pueda decir algo. Luego de agradecer por cuidar su bolso, le pide que mantenga en secreto sus poderes de superheroína antes de huir de la multitud. Mientras tanto, detrás de Tojima, los Shockers se levantan y Nakao se quita la máscara. Le dice a Tojima que vengará su derrota, pero él le recuerda que también fue vencido por Taiko. Ante el recordatorio, Nakao se queda en silencio antes de decir que le gusta más Shocker que Kamen Rider. Después de irse con sus secuaces, nuestro prota mira a Yuriko, preguntándose quién es ella. Al ver su pasión por Taiko, se pregunta si ella ama a su heroína incluso más de lo que él ama a Kamen Rider. Al día siguiente en la escuela, Yuriko irradia felicidad mientras lee un artículo de noticias sobre ella. Cerca, uno de los profesores le pregunta si pasa algo, y ella lo disimula torpemente. En otro lugar, Nakao está sentado con sus matones Shocker en su casa, observando una máscara extraña. Uno de ellos pregunta por la máscara, así que Nakao explica que la consiguió en una venta y la transformó para que se pareciera a una máscara Shocker. Después de ponérsela, declara que se ha convertido en el jefe Yakuza, dejando a sus subordinados sin palabras. Nakao piensa que, si existen verdaderos héroes allá afuera, su deber es darle una buena competencia como el villano principal. Sabiendo que su jefe está con ganas de más crímenes, sus subordinados se preocupan por su futuro. Sin embargo, aceptan sus planes con resignación y se van a robar otro indefenso supermercado. En el supermercado, un streamer se para frente a la cámara explicando a sus espectadores que va a comprar 100,000 yenes en bocadillos. Cuando el stream está listo, empieza a vaciar todos los estantes de snacks y llena sus bolsas. Cuando el streamer termina, la banda Shocker entra a la tienda y anuncia su presencia con su extraño saludo. Todos los presentes entran en pánico y uno de los Shockers aparta a un hombre de la caja registradora. Luego Nakao amenaza a la cajera para que vacíe todas las cajas, pero ella empieza a actuar como si la estuvieran atacando. Mientras la mujer grita aterrada, el streamer observa el asalto desde lejos, saca su celular y empieza a grabar a Nakao, pensando que su transmisión se volverá viral al instante. Mientras tanto, uno de los Shockers se le acerca por detrás y le pregunta qué va a hacer con todos esos bocadillos que tiene. Cuando el streamer revela que se los va a comer todos, el matón le dice que se pondrá gordo, pero el streamer le responde que ya está gordo de todos modos. Mientras el villano se ríe de su broma patética, el streamer mira su teléfono encantado al ver que las visitas se disparan con toda la atención que está recibiendo. Poco después, Tojima ve la transmisión en vivo y se entera del robo por las noticias, así que corre hacia el supermercado. A notar que Yuriko también va corriendo hacia la tienda, la encuentra familiar, pero ninguno de los dos se reconoce sin sus máscaras. Dentro de la tienda, un hombre agarra el brazo de Nakao, molesto por el alboroto. Al ver la confrontación, el streamer se emociona al anticipar un poco de drama picante. Nakao le pregunta al hombre qué quiere, y él le dice que detenga el robo. Ante su advertencia, uno de los subordinados de Nakao interviene para intimidarlo, y
y el hombre se queda en silencio de inmediato. De repente el hombre extraño emite un sonido raro y se transforma en su disfraz justo frente a ellos. Ellos lo miran sorprendidos al reconocer el atuendo del hombre. Incluso la streamer se queda sin palabras y Tojima y Yuriko se dan cuenta de que ese misterioso hombre está vestido con un auténtico traje de Shocker. Shocker se burla de Nakao, diciéndole que les mostrará lo que es la verdadera villanía en lugar de esos crímenes callejeros mediocres. Afuera, ambos aspirantes a superhéroes llegan a la tienda al mismo tiempo. Tojima nota a Yuriko detrás de él y se agacha para transformarse con su máscara. Una vez que se convierte en Kamen Rider, Yuriko lo reconoce de inmediato y lo llama un farsante que finge ser un héroe solo con una máscara barata. Ella se cambia frente a él poniéndose su traje completo de Taiko, diciéndole que no puede actuar como un héroe sin la ropa adecuada. Cuando termina de vestirse, Tojima también la reconoce, mientras Yuriko la acusa de estar jugando a fingir. Él le recuerda que ella también es una mujer adulta vestida con un traje de mariquita. Sin embargo, ella no muestra ni una pizca de vergüenza por su atuendo ridículo, así que Tojima también piensa que su máscara está bien. De repente, las ventanas de la tienda detrás de ellos estallan cuando Shocker lanza los matones a través de ellas. Al ver la escena, el streamer piensa que se volverá millonario con la cantidad absurda de visitas, pero de repente una mano le cubre la boca y lo arrastra lejos. Cerca, Nakao tiembla de miedo mientras sus subordinados están inconscientes. Se da vuelta, mira al villano Shocker y le pregunta si pertenece a la verdadera organización criminal. Al acercarse más al Shocker, Nakao repite su pregunta, así que el hombre confirma que es de la auténtica organización Shocker. Encantado de ver a su héroe de la infancia, Nakao se desploma al suelo, pero el Shocker lo patea hasta el techo del edificio. Mientras Nakao cae desde el techo, Tojima llora de alegría al conocer finalmente a un villano real. Sabiendo que no puede hacerse amigo del villano, él se prepara para pelear, pensando que el Shocker le dará una buena batalla. Carga hacia él y le dan su puñetazo, que el Shocker bloquea, aunque es empujado hacia atrás. Después de superar su sorpresa, el Shocker contraataca con un golpe que manda a Tojima volando. Yuriko se preocupa por él, pero Tojima se levanta para seguir peleando. Comienza a lanzar otro ataque, pero Yuriko lo aparta diciendo que ahora es su turno. Anuncia que continuará con el legado de Taiko antes de correr hacia el villano y esquiva su ataque. Yuriko le da una patada al Shocker y evita su contraataque. Luego lo agarra por detrás y lo lanza al suelo con un suplex. Tojima ve esto y no quiere perder la oportunidad, así que salta al aire y cae con una patada a Rider. Con sus esfuerzos combinados, logran dejar al Shocker completamente inconsciente, y los héroes no pueden creer que realmente ganaron. Yuriko empieza a gritarle a Tojima por haberse metido en una pelea tan peligrosa, pero de pronto las luces de la tienda se apagan. Detrás de ellos aparece un hombre extraño y arroja una bolsa pesada, que se disuelve en una especie de masa extraña. De repente el rostro del hombre se transforma en la boca de una bestia aterradora, de la cual dispara un dardo extraño hacia el Shocker. El dardo disuelve el cuerpo del Shocker y el hombre pierde su aura extraña. Piensa en aplastar a Nakao, pero decide dejarlo vivo ya que podría causarle problemas después. Cuando el hombre se marcha, tanto Yuriko como Tojima se dan cuenta de que el Shocker es una verdadera organización criminal secreta, no solo un tipo fingiendo ser un villano. Tiempo más tarde se dirigen a una cafetería para conocerse mejor. Cuando Yuriko se entera de que Tojima tiene en realidad 40 años, se pregunta por qué sigue comportándose como un niño. Sin verse afectado por su crítica, él declara con pasión que ama a Kamen Rider más que cualquier niño, dejándola sin palabras. Luego, mientras ella recuerda lo que acaba de pasar, Tojima también se sorprende al darse cuenta de que el Shocker es real. Recuerda que el tipo con el que pelearon era solo un combatiente de bajo rango, mientras que el hombre extraño debía ser un monstruo de alto rango. Aunque sabe que es verdad, Yuriko se niega a aceptar esa perturbadora realidad. Piensa que deberían mantenerse alejados de asuntos tan peligrosos, así que Tojima le pregunta si estaría bien dejar que los villanos anden libres mientras ella se hace llamar la heroína Taiko. De repente aparece el gerente de la cafetería y les pregunta si se encontraron con el verdadero Shocker. Después de presentarse como Mitsuba, el gerente les muestra las grabaciones de su pelea. Ambos héroes desconfían del nombre misterioso, pero él les dice que simplemente escuchó todo lo que dijeron. Mitsuba explica que cuando Tojima y Yuriko entraron al café con sus trajes de héroes, inmediatamente se dio cuenta de que eran los verdaderos. Yuriko le recuerda que no son cosplayers, y él asiente, diciendo que tiene información útil para ellos. Mientras ambos héroes se sienten curiosos, él confirma que Shocker es real. Mitsuba revela que ha visto a Shocker en acción, así que Yuriko le pregunta dónde los vio. Cuando él dice que les tomará 3 días contar toda la historia, nuestro prota se emociona con la idea de conocer el trasfondo de Shocker, mientras Yuriko piensa que debería irse a casa. Ignorando su incomodidad, Mitsuba empieza a contarle sobre su infancia. Cerca de allí, una mesera observa su mesa en silencio con una expresión de disgusto. Mientras tanto, Mitsuba narra que solía pasar frente a una casa con jardín junto a su hermano, en el camino a la escuela. Un día, el dueño de la casa salió de entre unos arbustos y les
les preguntó a los dos hermanos si querían probar unos tomates. Asustados al principio, los hermanos finalmente probaron los tomates y los encontraron deliciosos. Al ver lo felices que los vegetales los hacían, el hombre invitó a los chicos a visitarlo de nuevo para comer más bocadillos. Después, mientras cuidaba su jardín, los funcionarios de la sociedad le informaron al hombre que sus vecinos se quejaban de que sus plantas y árboles atraían insectos a sus casas. De repente los funcionarios se asustaron por unas abejas y salieron corriendo. Después Mitsuba y su hermano regresaron a visitar al dueño, quien les ofreció un poco de sandía. Los niños aceptaron felices su oferta, pero un tiempo después encontraron unos maleantes acosando al propietario. Mientras lo amenazaban con quemar su casa si no cortaba sus plantas, el hombre permaneció en silencio antes de entrar a su casa. Al regresar les ofreció unos tomates frescos y ellos inicialmente se negaron. Pensando que no les gustaban los vegetales, el hombre les ofreció fruta, la cual uno de los maleantes finalmente aceptó. Tras darle una mordida a la fruta, el hombre se enamoró instantáneamente de su sabor y ambos comenzaron a devorar los productos del generoso dueño. Aburrida por lo larga que se estaba haciendo la historia, Yuriko interrumpe y le pregunta a Mitsuba cuándo va a empezar la parte del shocker. Él le dice que tenga paciencia, ya que una buena historia necesita algo de contexto. Entonces Mitsuba continúa su relato, explicando que después de terminar la fruta, uno de los maleantes golpeó al dueño de la casa. Mientras ambos fingían intimidarlo, uno de ellos le susurró que le habían pagado para amenazarlo. Como pago por la fruta, le dijo al hombre que sus vecinos querían que se fuera. Mientras los matones discutían sus futuros planes, el dueño se levantó y declaró que iba a incendiar todo el vecindario. De repente se transformó en un shocker y uno de ellos lo atacó de inmediato. Sin embargo, el shocker bloqueó fácilmente el ataque y los noqueó a él y a su amigo. Cerca de allí, Mitsuba y su hermano luchaban por esconderse detrás de un árbol, mientras el dueño regresaba a su casa sin notarlos. Aprovechando el momento para respirar, los chicos salieron rápido, preguntándose qué hacer con los dos hombres. De pronto toda la casa estalló en llamas, así que corrieron hacia los hombres inconscientes. Aterrorizado por el fuego, el hermano mayor de Mitsuba valientemente los despertó y escaparon. Después de terminar su historia, Mitsuba explica que comenzó a buscarlos desde aquel incidente. Sin embargo, antes de que pudiera contar lo que descubrió en su búsqueda, su novia interrumpe la conversación. Mitsuba se levanta para seguirla, pero le explica en voz baja a Yuriko que su novia solo está celosa de ella. Antes de irse, revela que Shocker ya se ha infiltrado profundamente en la sociedad. Cuando Mitsuba se va, Tojima le pregunta a Yuriko qué piensa sobre Shocker. Mientras él declara que muere de ganas por enfrentarse a los criminales, ella también acepta luchar como Tackle. Con su apoyo, nuestro prota se siente decidido a pelear como un Kamen Rider, pero de pronto se pone incómodo. Se pregunta si Yuriko estaría interesada en una relación más profunda, pero ella lo niega de inmediato. Al levantarse para irse, Tojima se siente con el corazón roto y le pide desesperadamente su número para al menos discutir sus planes para enfrentar a los villanos. Abrumada, ella acepta intercambiar números con él. Cerca de allí, Mitsuba intenta consolar a su novia, llamada Yukarisu. Ella le pregunta si realmente la ama, y él asiente, así que ella se alegra y sale de la habitación. Al verla irse, Mitsuba piensa que debe proteger a su novia de Shocker, mientras la expresión de Yukarisu se transforma en algo siniestro. Al día siguiente, Yuriko vuelve a enseñar su clase mientras Asano la observa escribir en el pizarrón. Mientras ella sigue hablando, Asano empieza a tener pensamientos retorcidos sobre el ajustado atuendo de su profesora, preguntándole si todo fue un sueño. Pensando que puede chantajearla con su identidad secreta, Asano imagina obligar a su maestra a hacer todo tipo de cosas ilegales con él. En sus apasionadas fantasías, olvida que sigue en clase y grita de emoción. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, Asano se sonroja de vergüenza mientras el resto de la clase se ríe de él. A pesar del momento embarazoso, decide poner a prueba los sentimientos de Yukiro después de clase. Cuando Asano camina hacia el almacén del gimnasio, escucha la voz de su maestra viniendo desde dentro. Curioso, se acerca a la puerta y la ve sosteniendo la mano de alguien. Yuriko le pide a la chica que la suelte, pero la chica se pregunta por qué no siente curiosidad por haber sido llamada al almacén. La chica le quita los lentes a Yuriko y le dice que tal vez está enamorada de ella. Al ver la escena acalorada, Asano se emociona. Mientras se quita los lentes, la voz dulce de la chica se vuelve fría mientras se queja de que nadie conoce a una rara como ella. Le pregunta a Yuriko si siquiera sabe en qué clase estudia y luego se revela como la novia de Mitsuba, Yukarisu. Yuriko se muestra confundida sobre por qué la chica del restaurante está interesada en ella, mientras Yukarisu le pregunta si está saliendo con Mitsuba. Yukarisu dice que su novio está interesado en ella porque ama a Kamen Rider y al Shocker. Menciona que Mitsuba ha dedicado toda su vida a probar que Shocker es real. Sin embargo, aunque es un tipo raro, recibe mucha atención por su buena apariencia. Yukarisu le dice con orgullo a Yuriko que si alguna chica habla con su amado novio, ella las golpeará para alejarlas. Sorprendida, Yuriko le recuerda que acaba de confesar un delito, pero Yukarisu asegura que ama demasiado a su novio, incluso cuando la fastidia hablando sin parar de sus intereses extraños. Yuriko le dice que
no está interesada en su vida amorosa, pero Yukarisu comienza a reírse de manera maníaca. Mientras Yuriko empieza a irse, la chica menciona que su novio ni siquiera sabe que su propia novia pertenece a Shocker. Sorprendida, Yuriko se da la vuelta mientras Yukarisu se transforma en su uniforme de Shocker. Mientras Yuriko observa al Shocker frente a ella, Asano se asusta tanto que grita mientras retrocede hacia la puerta. Ambas mujeres escuchan su grito y voltean hacia la entrada. Yukarisu abre la puerta de inmediato, haciendo una nota mental de acabar con la vida de Asano. Detrás de ella, Yuriko se cambia su propio traje de Tackle y le pregunta a la villana si está segura de que puede tener éxito. Al ver el disfraz, Yukarisu se ríe y se burla de Yuriko, diciéndole que se necesita más que un simple cambio de ropa para derrotarla. En respuesta, Yuriko la patea directamente en la mandíbula, lanzándola contra unos equipos viejos que estaban al frente. Yuriko declara tranquilamente que puede derrotar al Shocker con los poderes de Tackle y le pide a Asano que se vaya a casa. Mientras tanto, Yukarisu se levanta con la nariz ensangrentada, ofendida por haber sido humillada por una humana. Cuando Yuriko le recuerda que su novio Mitsuba también es humano, Yukarisu responde que él es especial y salta para atacar. Yuriko apenas logra esquivar su golpe, el cual atraviesa metal sólido. Al girar, Yukarisu ataca de nuevo, pero Yuriko bloquea su puñetazo con una patada. Aún así, el golpe la empuja hacia unos equipos deportivos. Yukarisu aprovecha la oportunidad para dar el golpe final. Su puño apenas alcanza el rostro de Yuriko, pero esta inclina la cabeza para absorber la fuerza mientras patea el pie de Yukarisu, haciéndola perder el equilibrio. Mientras le grita al Shocker que se metió con la oponente equivocada, Yuriko la derriba con un poderoso lanzamiento. Mientras tanto, Tojima está haciendo ejercicio en su habitación cuando recibe un mensaje en su teléfono. Rápidamente se apresura a revisarlo y se pregunta por qué Yuriko necesita su ayuda de repente. Un tiempo después se reúne con Mitsuba y Yuriko en un estacionamiento. Mitsuba se pregunta por qué los dos héroes lo llamaron con tanta urgencia, así que Tojima le muestra a su novia inconsciente. Al enterarse de que Yukarisu en realidad es una Shocker, Mitsuba casi se desmaya del impacto. Llevan a la chica a un parque, donde Yuriko se pregunta por qué Mitsuba nunca notó las señales. Él se siente terrible al descubrir que su propia novia es la archienemiga suya y de su hermano, lo cual deja confundido a Tojima. Mitsuba explica que tuvo otro encuentro extraño con los Shockers durante su infancia. Mitsuba revela que el verano después del incidente del huerto de frutas, él y su hermano se estaban quedando en la casa de su abuelo mientras fueron atacados por un par de ladrones. El ladrón noqueó fríamente al abuelo y empezó a rebuscar por toda la casa para robar cosas. Sus repugnantes acciones enfurecieron al hermano mayor de Mitsuba, quien de la nada lo castigó con una patada en la cara. El joven Mitsuba se preocupó por su hermano, pero este sigue golpeando al hombre. Tras otra patada, el chico se elevó en el aire antes de girar para dar un ataque poderoso. Su siguiente patada le sacó el aire de los pulmones al ladrón, lanzándolo contra una pared. Sin embargo, el chico furioso aún no había terminado. Cuando se lanzó para otro ataque, el hombre finalmente se cansó de ser humillado por un niño. De repente se transformó en su uniforme de Shocker, lo que asustó a ambos hermanos. A pesar del miedo, el hermano de Mitsuba intentó luchar contra el ladrón, pero esta vez él resistió fácilmente a sus golpes antes de noquearlo de un puñetazo. Después, el ladrón ató a los niños y a su abuelo mientras saqueaba la casa en busca de objetos de valor. Mientras la gorda esposa del ladrón comía y bebía su comida, él presumía con orgullo que aparecía en las noticias por sus crímenes. La mujer le pregunta cómo manejaría las represalias de Shocker, ya que se casó con una humana. Él sonrió con arrogancia, diciendo que sería como un Bonnie and Clyde en su mundo. Mientras su esposa sonreía de acuerdo, de repente llegó la enorme abuela granjera de Mitsuba. Cuando la abuela preguntó quiénes eran esas personas, el hermano de Mitsuba, Ichiyo, los delató de inmediato. Mientras el Shocker entraba en pánico, la abuela levantó su rastrillo con furia y lo bajó sobre su hombro. Después de dejarle una lesión permanente en el hombro, la abuela desató a su esposo. Una vez libre, dejó a los niños a su cuidado antes de volver hacia los intrusos. La abuela arrastró sin piedad al hombre por el hombro. Para liberarse, el ladrón se transformó en su forma de Shocker, lo que sorprendió a la abuela. De vuelta en la habitación principal, Ichiyo le pidió a su abuelo que ayudara a la abuela, pero él confiaba en que ella podría encargarse fácilmente de esos molestos ladrones. Sin embargo, escucharon el grito de dolor de la abuela y corrieron a ayudarla. Cuando los tres finalmente salieron, vieron una escena horrenda. Los dos ladrones estaban muertos en el suelo, mientras un monstruo aterrador levantaba a la abuela, atravesada por su garra. Al ver a su amada esposa asesinada tan brutalmente, el abuelo estalló en furia y corrió ciegamente hacia el monstruo con lágrimas en los ojos. Los dos niños gritaron de horror mientras su abuelo se acercaba al monstruo, que se dio la vuelta y acabó con su vida de un solo zarpazo. Mientras los dos niños observaban aterrados, el monstruo se quejó de que su subordinado le había causado demasiados problemas. Notó que los pequeños lo miraban, pero decidió perdonarlos y se fue volando. Al terminar la historia, Mitsuba dice que el monstruo que mató a sus abuelos era un inhumano
humanoide. De repente un hombre extraño llama al grupo desde atrás. Cuando los dos héroes miran hacia atrás, encuentran a Ichijo observándolos. Mitsuba presenta a su hermano, diciendo que quería que lo conocieran. Sin embargo, de pronto recuerda que su novia también es una Shocker, así que Ichijo lo dejará soltero de inmediato si se entera. Desafortunadamente ya es demasiado tarde, pues Ichijo salta para ejecutar su característico golpe huracán. Después de un aterrizaje poderoso, les pregunta a los dos héroes por sus identidades, y Tojima le responde al instante que es el tipo que luchó contra el Shocker. Al oír la palabra Shocker, Ichijo pierde el control, sorprendiendo a todos. Tojima decide aclararle las cosas, transformándose frente a todos en Kamen Rider. Ichijo lo observa impactado y se ríe. Luego le pregunta a Tojima quién es el Kamen Rider más fuerte. Este lo piensa por un momento antes de responder que él mismo. Sin embargo, Ichijo lo interrumpe y afirma que en realidad el Kamen Rider más fuerte es el V3. Tojima se sorprende por la convicción de Ichijo, pero se niega a aceptar que alguien más sea más fuerte que él. Lo reta a una pelea, dejando a todos completamente sorprendidos. Ichijo no se altera ante las palabras de Tojima y dice que no necesita una máscara para demostrar que es un verdadero Kamen Rider. Adopta una pose característica y le pregunta a Tojima si alguna vez ha visto a V13, lo que hace que una imagen del legendario héroe aparezca en su mente. Mientras Tojima lo observa pasmado, los otros dos están confundidos por lo que él está viendo. Mientras tanto, Ichijo declara que, tras perder a sus abuelos, renunció a su humanidad y se convirtió en un demonio que busca venganza. Después de transformarse en un demonio, se convirtió en el Kamen Rider más poderoso, V3, para llevar a cabo su venganza. Tojima sonríe, pensando que un enfrentamiento entre el primer Rider y el V3 será un combate emocionante. Sin embargo, Ichijo considera que Tojima no está calificado para pelear contra él y le dice que se prepare. Yuriko intenta detenerlos, pero Tojima se lanza al ataque antes de que pueda hacer algo. Desata un puñetazo Rider contra Ichijo, quien lo esquiva sin esfuerzo, mientras se mantiene en el mismo lugar. Al caer al suelo por su propio impulso, Yuriko queda asombrada por la habilidad de Ichijo. Ichijo le recuerda a Tojima que el V13 es el primer Rider que posee los poderes del Rider 1 y del Rider 2. Por lo tanto, es más fuerte que ambos combinados. Le dice seriamente a Tojima que no solo tomó el nombre de V13, sino que también aprendió varias artes marciales para convertirse realmente en el héroe que admira. Ichijo también señala que el estilo de pelea de Tojima es autoenseñado, lo que hace que su técnica sea terrible. Mientras se le dice a Tojima que no tiene ninguna posibilidad contra él, Yuriko interviene, de alguna manera ya vestida con su traje de tackle. Cuando Ichijo la mira, ella empieza a posar para presentarse. Sin embargo, Tojima la interrumpe a la mitad de su pose, gritándole que se mantenga fuera de su pelea. Incluso Ichijo se sorprende por la determinación de Tojima, y Yuriko, incómoda, se rinde. Se disculpa por perder el control y empieza a cambiarse de ropa descaradamente justo frente a Ichijo. Después de dejar al pobre hombre traumatizado por su indecencia pública, Yuriko se hace a un lado para dejar que los chicos terminen su combate. Mientras Ichijo está distraído, Tojima aprovecha la oportunidad para atacarlo. Su puñetazo toma a Ichijo por sorpresa, empujándolo a gran distancia. Después de recordarle que se concentre en la pelea, Tojima comienza a cargar otro ataque, pero Ichijo se siente insultado de que use la misma técnica otra vez. Esquiva el ataque y golpea a Tojima, pero esta vez él logra alcanzarlo con un golpe directo al estómago. Mientras Tojima continúa con su asalto implacable, Ichijo vuela hacia arriba para evitarlo y luego desciende a toda velocidad para contraatacar. Lanza una patada tornado V3, pero Tojima bloquea con los brazos. La patada libera una explosión de energía que sacude los alrededores, pero a pesar de toda esa fuerza, Tojima sorprende a todos al detenerla por completo. Al notar la mirada intensa de Tojima, Ichijo retrocede, finalmente dándose cuenta de que la pasión de su rival por Kamen Rider también es genuina. Este reconocimiento le da más energía para seguir peleando, pero Yukarisu despierta por todo el ruido. Tanto Yuriko como Mitsuba se dan cuenta de que están en problemas cuando la mirada de Ichijo se posa en el cinturón de Shocker de ella. Mientras la chica observa confundida, Ichijo comienza a correr hacia ella. Grita de puro terror cuando Ichijo lanza un puñetazo con toda su fuerza hacia su rostro, pero Mitsuba lo detiene inesperadamente entre sus brazos. Le dice a Ichijo que se aparte, quien le pregunta por qué está protegiendo a una Shocker. Mitsuba le responde con calma que, aunque ella es una Shocker, Yukarisu sigue siendo su novia. Sentada en la banca, Yukarisu se da cuenta de que cometió un gran error al revelar su identidad. Mientras tanto, una fría aura comienza a formarse alrededor de Ichijo, quien furioso le exige a su hermano que repita lo que acaba de decir. Congelado por el miedo, Mitsuba guarda silencio, mientras Ichijo le ordena de nuevo que lo repita. Finalmente, Mitsuba reúne el valor y declara que, aunque Yukarisu sea una Shocker, sigue siendo su novia. Al escucharlo declarar su amor por ella sin dudar, Yukarisu se conmueve y se pone de pie. Frente a todos se acerca a Mitsuba y le pide que repita su confesión. Sus ojos brillantes son demasiado para que Mitsuba se niegue, así que se concentra y se prepara para repetirlo. Una vez más, Mitsuba le dice a su hermano que protegerá a su novia aunque sea una Shocker, y
Yukarisu se emociona. Ella le agradece por su amor antes de decirle que también lo ama. Después de eso, Yukarisu besa a Mitsuba justo frente a todos y se aparta. Mitsuba la mira sorprendido, pero ella pierde su tono cariñoso y se entristece. Yukarisu revela que, como su identidad fue descubierta, no le queda más remedio que completar su misión como Shocker. Resulta que fue enviada por los Shockers para vigilar a cualquiera que conociera sus secretos. Sin embargo, si descubría que su objetivo tenía cómplices, su deber era alertar al resto de los Shockers y hacer que los eliminaran. Con esta declaración firme, Yukarisu contacta rápidamente a todos los demás Shockers en el área. Cuando los demás secuaces reciben su mensaje, abandonan de inmediato sus disfraces y se dirigen al parque. Sin tiempo para lidiar con la traición de su novia, Mitsuba observa como una multitud de Shockers rodea al grupo. Yukarisu sigue llorando, diciendo que, aunque lo ama, no tiene más opción que acabar con su vida. Rodeados por los Shockers, el grupo espera tensamente. Yukarisu se disculpa con Mitsuba por su traición, pero de repente los Shockers saltan para atacarlos. Mientras el enemigo se acerca, los héroes se quedan congelados del shock. De pronto, Ichijo le vuelan las luces al primer Shocker de una patada. Luego Tojima también ataca y tumba a otro tipo. Yoriko se toma la libertad de cambiarse a su traje de Tackle antes de destrozar a otro más. Mientras los héroes comienzan a golpear sin misericordia a los secuaces de bajo nivel, Yukarisu grita de miedo al darse cuenta de que cometió una cagada masiva. Ichijo convierte la cabeza de un tipo en puré con una patada martillo, mientras Yoriko levanta a otro en el aire. Él piensa que va rumbo al cielo, y ella cumple su deseo estampándolo con toda su fuerza contra el suelo. Luego Tojima planta su bota en la cara del último tipo, mandándolo a estrellarse. Al ver a sus compañeros ser destruidos de forma tan brutal, Yukarisu se pregunta por qué los Shockers perdieron contra simples humanos. Notando que ella aún sigue de pie, Ichijo se prepara para derribarla, pero Mitsuba lo detiene. Ichijo le pregunta si quiere casarse con Yukarisu, dejando a todos sorprendidos. Mitsuba se pregunta por qué de repente salió el tema del matrimonio, pero Ichijo le dice que si un hombre y una mujer se gustan, naturalmente se supone que deben casarse. Yoriko piensa que está exagerando, pero Tojima también cree que Ichijo tiene razón. Mitsuba le pregunta si no quiere simplemente tener una relación intermedia con Yukarisu, pero Ichijo se rehúsa a tolerar esas ideas patéticas. Mientras se le pone las dos opciones, casarse o dejar a la chica, Mitsuba lucha para tomar una decisión. Después de mirar a su alrededor un rato, Mitsuba sigue intentando zafarse, pero su hermano lo golpea y lo tira al suelo. Mientras lo obliga a elegir, de repente el extraño monstruo del supermercado aparece detrás de ellos. Impactado al verlo, Tojima rápidamente le dice a Ichijo que este sujeto es un monstruo de los Shockers. Sorprendido, Ichijo pregunta si el hombre realmente es un monstruo, pero el hombre se siente molesto por su voz tan ruidosa. Mitsuba le pregunta a Yukarisu si el monstruo es su jefe, y ella dice que sí. Mientras tanto, Ichijo le pide al hombre que confirme su identidad, pero él se niega a responder, diciendo únicamente que su voz es molesta. Luego el hombre le dice a Ichijo que él no causa tantos problemas como él, así que Ichijo le responde dándole un puñetazo en la cara. Frente a todos, Ichijo le abre los labios al monstruo, revelando su verdadero y horrendo rostro. Ichijo se queda paralizado del shock y el monstruo le lanza un puñetazo. Él bloquea el primer golpe, pero el monstruo lo vuelve a golpear rápidamente y lo manda volando. Volando por el aire, él logra recuperar estabilidad después de luchar un poco. Sonríe sintiéndose satisfecho de haber expuesto el verdadero rostro del monstruo. Cerca de ahí, Mitsuba le dice a Yukarisu que la protegerá antes de salir corriendo hacia alguna parte. Al verlo alejarse, ella se pregunta por qué él la está protegiendo siendo ella una Shocker. Mientras tanto, Ichijo realiza su transformación de Kamen Rider para pelear seriamente contra el monstruo. Sin embargo, Tojima y Yoriko diciendo que ellos también quieren su turno, así que los tres comienzan a discutir sobre quién va primero. Al verlos pelear como un montón de niños, el monstruo se ríe. Enojado por su risa burlona, Ichijo corre hacia la criatura antes de elevarse. Desata su patada sónica más poderosa y el monstruo la atrapa sin esfuerzo, con una sola mano. Luego levanta a Ichijo en el aire antes de azotarlo de forma brutal contra el suelo. Por suerte, Tojima aparece detrás de él para atraparlo. Aprovechando la distracción, Yoriko intenta arrojar al monstruo, pero este fácilmente la lanza de regreso. Sin embargo, Tojima le mete un puñetazo directo en el estómago, lo cual hace que escupa por el impacto. Después de recuperarse del golpe, la criatura lanza a Tojima contra una pared. Luego Ichijo llega volando por detrás y lo golpea con una lluvia de patadas antes de darle un fuerte golpe en la cara. De repente el rostro humano del monstruo se arranca por completo, dejando a todos impactados mientras lo observan. La verdadera forma del monstruo finalmente aparece frente a los héroes, un alienígena feroz, con colmillos y espeluznantes ojos insectoides. Al ver a su jefe en todo su esplendor, Yukarisu tiembla de miedo, mientras el monstruo reta a Ichijo a atacar de nuevo. Mientras Ichijo tiembla de miedo, la criatura levanta su mano para atacar, advirtiendo que le cortará la cabeza. Desata un terrorífico puñetazo hacia Ichijo, quien salta hacia atrás al instante para salvar su vida. La fuerza destructiva del golpe del monstruo deja un cráter en el suelo, dejando a todos pasmados. Sin embargo, se rehúsa a dejar ir a Ichijo y salta hacia atrás
atrás para rematarlo. A medida que su muerte inminente se acerca, Ichijo cierra los ojos, pero de repente un cable metálico restringe al monstruo. Luego, más bobinas de cuerda envuelven al monstruo y lo jalan hacia atrás, así que todos voltean para ver quién lo hizo. Encuentran a Mitsuba parado ahí con una máscara de Kamen Rider en la cara. Yukarizu se pregunta si realmente es él. Cuando Mitsuba asiente, nuestro prota observa en shock, dándose cuenta de que él se transformó en Riderman de la cuarta temporada de Kamen Rider. Yukarizu señala que Mitsuba solo se cambió de ropa, pero él la corrige, diciendo que en realidad se transformó. Mitsuba dispara toda la bobina de cuerda desde su lanzador, restringiendo completamente al monstruo. Con el monstruo inmovilizado, les dice a todos que escapen lo antes posible, sabiendo que están totalmente separados. Los héroes se levantan para irse, pero de repente Yukarizu le pregunta a Mitsuba por qué decidió convertirse en un Kamen Rider. Al darse cuenta que ella está interesada en su historia, Mitsuba detiene a todos para ponerse a hablar sin parar al respecto, a pesar de que el monstruo mortal está solo a 5 metros de ellos. Mitsuba recuerda haber visto Kamen Rider con su hermano, donde V3 perdió a toda su familia a manos de los Shockers. Mientras luchaba contra los villanos, V3 quedó gravemente herido durante una batalla. Como perdió su habilidad para pelear, V3 les pidió a los Kamen Riders 1 y 2 que lo convirtieran en un cyborg para poder seguir luchando. Debido a que la historia de V3 resonó con las suyas propias, los dos chicos se inspiraron en él y decidieron tomarlo como su modelo a seguir. Sin embargo, Ichijo nunca dejó que Mitsuba actuara como V3 cuando jugaban, dominándolo como el hermano mayor. Al ver a su hermano tan apasionado por V3, Ichijo le dijo que si quería transformarse, tenía que vencerlo en una pelea. Pensando que tenía una oportunidad de oro, Mitsuba lo atacó al instante. Sin embargo, Ichijo rápidamente lo derribó de un puñetazo y se fue caminando, dejando al joven frustrado. A pesar de su humillante derrota, Mitsuba nunca se rindió y siguió desafiando a su hermano, incluso con el paso de los años. Varios años después, ya siendo adultos, Mitsuba le recordó a su hermano su promesa, y Ichijo aceptó su desafío una vez más y se lanzó a atacar. Bombardeó a Mitsuba con una lluvia de puñetazos, pero esta vez él logró atrapar su puño. Luego Mitsuba pateó a su hermano lejos, sorprendiéndolo con su técnica de Aikido. La batalla continuó durante horas, mientras ambos hermanos peleaban parejo, intercambiando golpes el uno con el otro. Cuando ya era tarde, ninguno de los dos pudo derrotar al otro. Cansado, Mitsuba le rogó a Ichijo que le dejara ser V3 también. Sin embargo, Ichijo se limpió la nariz diciendo que solo la persona con la creencia más fuerte en V3 merecía ser él. Orgulloso anunció que él era la persona que más amaba a V3, así que Mitsuba solo podía convertirse en Riderman. De repente, Ichijo levantó su mano para romperle el brazo derecho a Mitsuba. Cuando Mitsuba se estremeció, Ichijo detuvo su ataque, considerando los sentimientos de su hermano. Sin embargo, simplemente le rompió el brazo izquierdo en su lugar, dejando al pobre chico con un vendaje. Cuando volvieron a casa, Mitsuba se preguntó por qué Ichijo estaba tan orgulloso de haberle roto el brazo izquierdo. Después de darle la máscara de Riderman, Ichijo le preguntó si entendía por qué, pero Mitsuba aún no lograba entenderlo. Entonces Ichijo explicó que Mitsuba es el hermano menor, así que tiene sentido que sea Riderman, quien es el compañero de V3. En la serie, Riderman era un científico talentoso, pero su jefe tenía celos de él y disolvió su brazo derecho en ácido. Sin embargo, otro grupo de científicos admiró el talento de Riderman, así que organizaron una cirugía para instalarle un lanzador de cuerda en su brazo. Aunque Mitsuba finalmente entendió la razón de Ichijo, se preguntó por qué le había roto el brazo izquierdo. Ichijo explicó que realmente estaba siendo amable con él al romperle el brazo izquierdo porque Mitsuba era naturalmente diestro. Cuando Ichijo le dijo a Mitsuba que realmente se había convertido en Riderman en la vida real, él derramó lágrimas de emoción. Para agradecer a su hermano por su bondad tonta, Mitsuba se le devolvió dándole un puñetazo en su brazo derecho. En el presente, Mitsuba finalmente ha terminado la historia, y Yukarizu le pregunta si estaba conforme con ser Riderman en lugar de V3. Él revela que aunque al principio no le gustaba ser Riderman, terminó enamorándose del personaje porque Riderman era simplemente un humano normal. En lugar de tener modificaciones cibernéticas que aumentaran sus poderes, Riderman usaba su conocimiento y su lanzador de cuerda para realizar actos heroicos al nivel del resto de los Kamen Riders. Tojima se pregunta si Mitsuba diseñó su propio lanzador de cuerda, y él asiente. Sin embargo, les recuerda a todos que necesitan escapar del área, pero todos dudan un poco. Al verlos quedarse ahí sin moverse, hasta el monstruo se queda confundido. Cuando finalmente comienza a correr para escapar, la criatura usa su telepatía para ordenarle a Yukarizu que mate a Mitsuba. Yukarizu se congela al escuchar la orden de su jefe. Mitsuba se voltea hacia ella, y Yukarizu duda por un momento, antes de que su mente de repente se quede en blanco. De repente, ella le da un puñetazo a Mitsuba, tirándolo al suelo, y el resto de los héroes se detiene para ver qué pasó. En el suelo, Mitsuba está impactado al ver que su amante lo traiciona de nuevo, pero ella se sube encima de él y empieza a golpearle la cara sin piedad. Al ver a la Shocker atacar a su amigo, los otros héroes corren para ayudar. Sin embargo, Mitsuba los detiene, diciendo que él mismo resolverá el problema con su novia. Mitsuba le agarra las manos a Yukarizu para detenerla, pero ella se libera y lanza un fuerte puñetazo contra él. Viendo que no tiene otra opción, de repente Mitsuba declara su amor eterno por ella.
ella, lo que la detiene inmediatamente. Mientras Yukarisu lucha con sus emociones, Mitsuba se disculpa con ella por no haber podido tomar su decisión frente a su hermano. Sintiendo culpa por su debilidad, él le dice que la ama, incluso si ella es una shocker. Incluso bajo el control de su jefe, Yukarisu duda por las palabras tan apasionadas de Mitsuba. De repente él suelta una bomba declarando que se va a casar con ella. Mientras Yukarisu lo mira en shock, el resto de los héroes también queda impactado por su audaz propuesta. Finalmente los sentimientos de amor de Yukarisu superan por completo las órdenes de su jefe, y ella se libera del control mental. Con lágrimas de emoción, grita de alegría y abraza a Mitsuba, diciendo que ella también lo ama. Mientras Yukarisu pierde totalmente el control y empieza a mostrar afecto descarado en público, el monstruo comienza a luchar contra sus ataduras. Una oscura aura rodea al monstruo repentinamente y de alguna manera rompe los cables reforzados que eran lo suficientemente fuertes como para contener tanques reales. Lleno de una furia extrema, el monstruo desata su poder máximo, transformando su cuerpo en una forma musculosa y peluda. Mientras la bestia en su forma final mira fijamente a los héroes, todos reaccionan al instante con pura emoción, felices al extremo por presenciar a un verdadero monstruo humanoide parado frente a ellos. Este fue el final del quinto episodio. Comenta la palabra parte 6 para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más.